Muy buenos días, señores diplomantes. Darles la bienvenida al inicio de este, de este diplomado que fundamentalmente está direccionado a poder, de alguna manera, teorizar, difundir y dar a conocer la teoría del enfoque por competencias dentro de la educación superior. Es por eso que en este primer módulo vamos a abarcar varias temáticas que hacen fundamentalmente a subordinada a esas diferentes formas de enseñanza. Y decíamos, las primeras formas son las tradicionales, que también le hemos llamado escuela bancaria, la conductista y la constructivista. Eh, Cuando nosotros establecemos, en este caso, la enseñanza y el aprendizaje, que hemos dicho que son dos elementos que están totalmente unidos, y por eso hablamos y establecemos el sistema de enseñanza y el sistema de aprendizaje. Y decimos sistema porque es un conjunto de elementos que participan en esta acción, ¿no? Y que estos elementos están relacionados unos con otros, ¿no? Existe un todo y existen sus partes. En este caso, vemos que la enseñanza está a cargo y bajo la responsabilidad del docente. Y el docente es quien va a tener que informar, ¿no? Transmitir esa información, transmitir esos conocimientos, y el estudiante es quien tiene el rol del aprendizaje. Es decir, que el estudiante va a tener que aprender y va a tener también que responder a un sinnúmero de respuestas o a un sinnúmero de actuaciones. A pesar de ello, dependiendo de la corriente con la cual se trabaja el proceso de enseñanza-aprendizaje, también es decir, esta sistematización de la enseñanza-aprendizaje, como decíamos un principio, siempre va a estar subordinada al diferente enfoque o a la diferente corriente con la cual se desarrolle el proceso. Dentro de la enseñanza va a haber una retroalimentación en relación al aprendizaje, es decir, el docente tiene que retroalimentar los conocimientos, los saberes, las destrezas, ¿no? Para establecer el nivel de aprendizaje que alcanzó el estudiante, y a esta retroalimentación también las vamos a llamar las regulaciones. Cualquiera que fuese la corriente con la cual se desarrolla el proceso de enseñanza-aprendizaje, y en este caso tenemos dos actores que son el docente y los estudiantes. Si en este caso la corriente es tradicionalista, es conductista o es constructivista, no importa cualquiera que fuese, siempre va a haber un proceso de comunicación. Es decir, que la enseñanza y el aprendizaje van a estar sujetos a un proceso de comunicación. En este caso, el proceso de comunicación es el componente fundamental de la enseñanza y el aprendizaje. La comunicación, es decir, hay un acto, hay un proceso de comunicación. Y en nuestro caso va a ser un proceso educativo, es decir, hay que comunicar. Y el proceso comunicativo va a incluir, fundamentalmente, va a incluir 4 elementos. El mensaje, es decir, el contenido educativo, el contenido de la materia o el conjunto de conocimientos que se pretenden transmitir. Es decir, tiene que haber un mensaje de transmisión. Es decir, algo se tiene que transmitir.
Y ese algo que se tiene que transmitir es el mensaje. Si hay un mensaje, alguien tiene que emitir el mensaje. Es decir, tiene que haber un emisor del mensaje. Alguien tiene que emitir el mensaje. En este caso, el emisor del mensaje es el docente, quien es la fuente de información y da origen a la comunicación. Ahora, dependiendo de la corriente o el enfoque con el que se trabaje, hay que ver que en algunos casos no solamente el docente es el emisor del mensaje educativo, sino también puede ser un panelista que invitamos al aula para que vaya a expresar sus experiencias o sus conocimientos. Y también un emisor del mensaje puede ser el estudiante. Por eso decimos, depende con qué corriente teórica se va a desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Decíamos, en primera instancia hay un mensaje, hay un emisor, y lógicamente que tiene que haber un receptor. Alguien tiene que recibir el mensaje. En este caso el mensaje debe ser receptado por los estudiantes, y quien recibe la comunicación del mensaje es el estudiante como agente receptor del mensaje que emite el docente. Entonces tenemos el mensaje, tenemos alguien que emite el mensaje, tenemos alguien que receptúa el mensaje. Hay que ver ahora el medio por el cual se está emitiendo ese mensaje. Es decir, los medios pueden ser, en este caso, por la vía auditiva, por la vía visual. Si es auditiva, significa que el docente está emitiendo mensajes verbales y el estudiante los está escuchando. Puede que el docente esté emitiendo mensajes verbales y mensajes escritos, porque los está escribiendo en la pizarra. Entonces el medio va a ser verbal y va a ser escrito, y también puede ser visual. Es decir, el docente emite el mensaje y quien recibe el mensaje es el estudiante, pero necesita medios. Como en este caso, por ejemplo, lo que nosotros tenemos en este momento con este material, con este PowerPoint con audio. Es decir, hay un mensaje. El mensaje está emitiendo el docente. ¿No? El emisor del mensaje es el docente. Hay un mensaje, que en este caso son los contenidos educativos que estamos viendo. ¿Cómo es el proceso de comunicación en la enseñanza-aprendizaje? Van a haber receptores el momento en que ustedes prendan el ordenador, la computadora, entren a la plataforma, bajen el material y se van a poner a oír. En este caso se van a poner a oír el PowerPoint, y además van a ver, porque van a ver las imágenes y van a oír el mensaje que emite el docente. Entonces, por eso decimos que en el proceso de comunicación, el mensaje educativo está sujeto también al medio por el cual se va a poder llevar adelante el mensaje. En este proceso, sea en un aula física o sea en un aula virtual, el estudiante también emite mensajes hacia el docente y sus compañeros, que en este caso sería el auditorio, y esto permite detectar fallas, carencias y poder, en este caso, retroalimentarlas. Por eso que si vemos en las clases presenciales, el docente emite el mensaje y se hacen las preguntas, y dependiendo con qué estrategia se está manejando la emisión de ese mensaje, es decir, se permite la participación de los estudiantes, se escucha a los estudiantes, se retroalimenta el criterio de los estudiantes, se maneja
la información que emite el estudiante para ver si es una información errada o es una información acertada, y cómo se puede mejorar ese criterio de la emisión del mensaje del estudiante. Yo sé que en algunos de estos casos, para ustedes que están iniciando este diplomado, es la primera vez que ustedes están viendo estas temáticas, pero son realmente apasionantes y son realmente fundamentales y necesarias para poder a un futuro afrontar ese gran desafío que se tiene, el tener que ser docente y estar en un aula física o estar en un aula virtual emitiendo mensajes de los contenidos temáticos de las asignaturas. Ahora vamos a ver el proceso de enseñanza-aprendizaje. Vamos a ver que este proceso de enseñanza-aprendizaje es un proceso dinámico, ¿no? Es un proceso dinámico y se estudia en procesos dinámicos porque se dan y se desarrollan bajo procesos, ¿no? Y que no son estáticos, sino son del todo dinámicos. Tenemos el proceso de aprendizaje que realiza el estudiante. Tenemos el proceso de enseñanza que realiza el docente y tenemos el proceso de comunicación que se da en la interrelación estudiantes y estudiantes docentes. Es decir, que no solamente el mensaje sale o emite el docente y reciben los estudiantes, también los estudiantes emiten mensajes que van a ser, en este caso, receptuados por sus compañeros y también por el docente. Los elementos de éxito de la comunicación dentro de la emisión del mensaje educativo está en que el docente transmite el mensaje, los estudiantes puedan recibir el mensaje y este mensaje pueda, es decir, retroalimentarse con el criterio de los estudiantes y que los estudiantes puedan manifestarse y puedan desarrollar también sus conocimientos y puedan difundir también sus conocimientos, y en ese caso la labor del docente va a ser identificar si esa emisión del contenido del mensaje requiere una retroalimentación o en este caso requiere mayor ampliación de conocimientos o de saberes que permitan realmente aprendizajes que sean oportunos y que sean valederos para los estudiantes. Y eso significa de que nosotros tengamos que establecer un punto de partida, ¿no? Y siempre nos hemos preguntado, ¿cuál es la mejor forma de enseñar algo desde el punto de vista de la docencia, ¿no? Es decir, ¿cómo debo enseñar algo para que sea lo más aprovechable posible por parte de los estudiantes? Y eso va a significar de que nosotros, si hacemos un poco de memoria, vamos a recordar cuáles fueron las características de los docentes y los comentamos muchas veces con los amigos, con los compañeros y decimos, tal docente ha sido maravilloso, mi docente fulano de tal, pero el otro no, por esto. Entonces hay criterios que los estudiantes expresan y muchas veces esos criterios nosotros inclusive los hemos guardado por muchos años y los recordamos todavía hasta el día de hoy. Y decimos, en el colegio uno de mis mejores docentes ha sido aquel que me enseñó de esta manera, ¿no? Entonces, por eso siempre decimos, ¿qué características recuerdas de tus mejores docentes? ¿Cómo ves tú o cómo viste a tus mejores docentes y cómo pudiste evaluar a tus mejores docentes?
Y estas respuestas, lógicamente, que a nosotros nos van a llevar a una profunda reflexión, porque no nos olvidemos de que, y especialmente en la educación superior, que es nuestro objeto de estudio, quienes imparten la enseñanza son profesionales que tienen amplia experiencia en su profesión, pero que ellos no han sido formados para ser, es decir, para enseñar, ¿no? Ellos no son profesores, en este caso, no son profesores como ocurre en el colegio, que en el colegio para un profesor, para ser profesor, tiene que estudiar 4 años, ahora 5 años, tiene que estudiar, pero tiene que estudiar, es decir, asignaturas que están direccionadas a saber enseñar, y esas las llamamos las asignaturas pedagógicas en didácticas, etc. En cambio, en la educación superior no. El docente sale profesional, tiene conocimientos teóricos, tiene conocimientos prácticos y le interesa enseñar y va a trabajar como docente enseñando, a enseñar, a impartir enseñanza de acuerdo a lo que sabe. Entonces, por eso no tienen nuestros docentes una base pedagógica y no han sido formados para saber enseñar. Y esa es la parte más, es decir, más conflictuante dentro de la educación superior. Por eso nosotros decimos que es decir, nuestro punto de partida va a ser establecer siempre qué es un enfoque pedagógico, porque nosotros empezamos estableciendo cuáles eran las corrientes o los enfoques pedagógicos, y hemos visto que hay el tradicional, el conductista y el constructivista. Y diremos que un enfoque pedagógico o educativo son representaciones esenciales de las corrientes pedagógicas. ¿Y para qué sirven los enfoques pedagógicos? Para el trabajo del docente real en el aula. Es decir, los únicos elementos que nos permiten a nosotros poder aprender y desarrollarnos como futuros docentes, ¿ya? Va a ser teniendo que estudiar estos enfoques, ¿no? Estudiar estos enfoques que nos van a enseñar a nuestros estudiantes, a transmitir conocimientos, a transmitir experiencias. Y es por eso que decimos que estos enfoques pedagógicos es todo esto que responde por la ciencia de la pedagogía. Es decir, la pedagogía es la ciencia de la educación y la que se va a dedicar justamente a desarrollar estos elementos que son fundamentales tanto en el proceso de enseñanza, de aprendizaje, de gestión, de evaluación, etc. Decíamos a un principio que existe enfoques, hay un enfoque tradicionalista o clásico, ¿no? Y este enfoque tradicionalista o clásico es aquella forma que se la ha trabajado ya en la época de la Edad Media. Imagínense, esto es de los siglos XI, del siglo XII, del siglo XIII. Las primeras universidades en el planeta se han creado en el siglo XIII y una de ellas es la Universidad de Padua, por ejemplo, en Italia. Y esta universidad y todas las universidades en su inicio, en su creación, siempre han estado sujetas y bajo el dominio de la Iglesia. Es decir, quienes estudiaban y tenían acceso a la educación universitaria eran solamente los clérigos. Y los clérigos, los conventos pasan a ser, algunos conventos pasan a ser universidades, ¿no? Es decir, y por eso que el sistema de enseñanza es tan riguroso en esa época, porque las clases se empiezan la primera misa se llamaba los maitines, que se realizaban a las 4 o 5 de la mañana. En este caso todos los monjes y sacerdotes ya habían rezado todo eso, y a las 6 de la mañana empiezan las clases, ¿no? Entonces, a ese nosotros llamamos el enfoque tradicionalista, que nosotros lo arrastramos desde la época de la Edad Media y del cual deriva la escolástica, ¿no?
Ahora, ¿cómo era en ese entonces el sistema de enseñanza-aprendizaje? Es decir, las metas fundamentalmente es una formación de carácter disciplinar. Es decir, existe una estricta disciplina. Los horarios son totalmente establecidos con anterioridad y todo el mundo está, es decir, subordinado a la disciplina. ¿Cuál es el rol del maestro en esa escuela tradicional y también que le hemos llamado bancaria y que le hemos arrastrado desde la Edad Media, ¿no? La relación del maestro es una relación vertical, es decir, el maestro es quien tiene las verdades absolutas. El maestro tiene los conocimientos definitivos. Nadie puede discutir al maestro. El maestro tiene el conocimiento. Y el estudiante es quien acata, quien asimila y quien repite los conocimientos que el maestro ha vertido en el mensaje comunicacional educativo. ¿Cómo se desarrolla este? De cualidades a través de la disciplina. ¿Cuáles son los contenidos temáticos? Los contenidos son disciplina y autores clásicos. Y lo que se hace es leer a los autores en sus diferentes obras y se logra los resúmenes. Y estos resúmenes van a ser los resúmenes de la ciencia. ¿Qué métodos o qué estrategias se utilizaban en ese entonces? Porque les digo que hasta nuestras épocas todavía seguimos nosotros jalando y viendo todavía en muchos de los casos este sistema tradicionalista que se desarrolla. Es transmisionista, es decir, el docente es quien emite el mensaje. El estudiante lo que hace es imita el buen ejemplo de su docente. Se trabaja en base a la transmisión de ejemplos, de ejercicios y de la repetición. Es decir, es un aprendizaje memorístico y repetitivo. Entre sus principales representantes tenemos a San Agustín, Santo Tomás de Aquino, a Rousseau, Camus, etc. En este sistema tradicionalista o educación bancaria, vemos que el diseño curricular, y en este caso ya vamos a ver otra parte que representa el diseño curricular, es el documento con el cual se crea una carrera, puede ser una carrera universitaria o puede ser un ciclo del colegio, y el diseño curricular es el documento en el cual nosotros vaciamos toda la información sobre la cual se va a desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje, la gestión, las evaluaciones, el rol del docente, el rol de la institución educativa, para nuestro caso la universidad, etc. Entonces decimos que el diseño curricular, bajo este enfoque tradicionalista, está centrado en el contenido educativo. Es decir, lo que interesa en este diseño curricular, en este enfoque tradicionalista, son los contenidos temáticos. ¿Los contenidos de qué? De los temas que se van a abordar en clases. Y se asume que quien ha concluido, es decir, quien ha desarrollado la totalidad del contenido temático, ya tiene el conocimiento. ¿Cuál es el rol del educando? En este caso del estudiante. El estudiante controla y manipula el aprendizaje, porque dice, voy a aprender este pedacito nomás, no, voy a aprender esta otra partecita, esta no me interesa. El educador, que es el docente, es el agente pasivo y está centrado en el cómo de la enseñanza. ¿Cómo debe ser esto? Para tal autor dice esto. Entonces, esa es la característica fundamental de este enfoque tradicionalista, que está centrado en los contenidos. Ahora, si nosotros vamos a ver cuál es el rol que desempeñan cada uno de los agentes de este proceso, aquí tenemos al docente o al profesor y aquí tenemos al estudiante o al alumno. El docente
es poseedor de las verdades ciertas y estables. Es decir, el docente tiene las verdades absolutas. Es decir, nadie puede discutir al docente. Lo que dice el docente es cierto. Y el docente es quien va a seleccionar la extensión y la profundidad de los contenidos temáticos que se van a abordar. Ahora, ¿con qué estrategias o cómo desarrolla el proceso de enseñanza para la transmisión de esos mensajes? Exposiciones y demostraciones. Ahora, aquí vamos a ver cuál es el rol del alumno o del estudiante. El estudiante es receptivo, acumula la información, busca comprender el contenido temático, lo va a memorizar ese contenido temático y va a lograr la ejercitación en base a ese contenido temático. Es decir, que el estudiante es un reproductor y que reproduce con fidelidad, tal como el docente lo explicó. De esa manera tiene que repetir para también lograr la satisfacción docente. Luego entramos a una nueva corriente que es la conductista y que tiene sus inicios, aparece a partir de inicios del siglo XX. Y esta se caracteriza fundamentalmente porque su meta principal es trabajar sobre la formación de la conducta. Por eso que decimos conductual, es conductista, porque se trabaja sobre la conducta de las personas. Es decir, cada persona actúa, desarrolla, cada persona tiene una forma de pensar, una forma de actuar, una forma de aprender. Ahí está la conducta. El método va a ser la fijación de los conocimientos. Es decir, esta corriente conductista va a buscar fijar los conocimientos en la memoria de largo plazo del estudiante. Va a buscar, además, dentro de su desarrollo, la acumulación del aprendizaje. ¿Y qué característica tienen los contenidos? Conocimientos, técnicas, destrezas, etc. Es decir, la escuela conductista se basa fundamentalmente en la conducta, trabajar la conducta del individuo. Y sistematiza esta en base a estímulos, es decir, asume de que la persona va a aprender mucho más si es estimulada y trabaja mucho con los estímulos y con los premios y los castigos, ¿no? Y dice, una de las formas justamente de premiar o de castigar es la nota. Los principales autores, Skinner, Watson, Berger, es decir, es una corriente que a partir de inicios del siglo XX, cuando ya se ve la era industrial, ¿no?, se establece de que debería enseñarse de otra forma y de que debería enseñarse también desde el punto de vista fundamentalmente de las necesidades que tienen y que se tiene la forma de la profesionalización y qué características debe tener el nuevo profesional. Bajo esta corriente conductista, es decir, se elaboran ya los documentos, que en este caso son los diseños curriculares de las carreras o los planes globales de las asignaturas, que éstas se trabajan fundamentalmente por objetivos. Es decir, se formulan objetivos y lo que tiene que hacer el docente en el desarrollo del proceso de enseñanza es cumplir el objetivo y el estudiante es lograr alcanzar los objetivos que se hayan trazado dentro de los planes. Se basará en las experiencias que van a ser los medios, la organización que va a estar en base a la continuidad, a la secuencia y la integración. Es decir, se va a organizar de tal manera en que cada tema que va a ser abordado va a ser desarrollado con objetivos generales,
objetivos específicos, el docente debe lograr que sus estudiantes alcancen esos objetivos y que también él cumpla los objetivos que se trazó. Y lógicamente que la evaluación. Se van a evaluar esos aprendizajes, va a haber una evaluación inicial y va a haber una evaluación final. Luego entramos a una nueva era que es a mediados y fines del siglo XX y que se la denomina constructivista. El constructivismo es el eje del modelo que es el aprender haciendo. Es decir, aquí ya rompe con esas características de la educación tradicional bancaria del siglo XIII, que habíamos arrastrado desde el siglo XIII. Rompe también la situación en la cual la educación es eminentemente conductual, con castigos, con premios, estimulando, ¿no?, el aprendizaje. Y aquí ya es mucho más una educación mucho más reflexiva y mucho más participativa. Es decir, aprender haciendo. Llevar de la teoría hacia la práctica. En este caso, el maestro o el docente es un facilitador que contribuye al desarrollo de capacidades de los estudiantes para pensar, idear, crear y reflexionar. Es decir, el constructivismo fundamentalmente lo que busca es trabajar, ¿no?, trabajar los contenidos teóricos para llevarlos hacia las prácticas y haciendo. En este caso, los principales autores son Vygotsky, Ausubel, Dewar, etc., que establecen fundamentalmente de que el docente ya no es un mero transmisor de conocimientos, sino que el estudiante, que el docente es un facilitador de los conocimientos. Y al ser un facilitador de los conocimientos, por ejemplo, se establece de que existe el aprendizaje significativo para el estudiante. Y se dice, ¿cuándo el aprendizaje es significativo para el estudiante? El aprendizaje será significativo cuando el estudiante, es decir, participa en la construcción del nuevo conocimiento. ¿Y cómo participa el estudiante en la construcción del nuevo conocimiento? Con los saberes previos. Entonces, esta corriente establece que toda persona, todo individuo pensante, todo ser humano, tiene conocimientos previos. Y que el docente, en este caso, debe ser solamente el que debe dirigir el proceso de aprendizaje de los estudiantes y que se debe trabajar en base, ¿no?, a los conocimientos previos que tiene el estudiante para crear nuevos conocimientos. Ponemos un ejemplo. ¿Cómo podemos ser docentes constructivistas? Si tenemos un tema, por ejemplo, en el área jurídica. Un tema, contratos. Entonces, si queremos ser docentes constructivistas, lo primero que tendremos que ver es qué es lo que dice nuestro plan global. Tenemos que ver la teoría de los contratos. Entonces, para dejar de ser un docente memorístico repetitivo, que por lo general en el área jurídica lo que se hace es leer el código, que los estudiantes lean el código, o el docente lee el código y luego explica ese contenido temático. Y eso es lo que llamamos el método exegético, ¿no? Pero en este caso, si queremos ser docentes constructivistas, como decíamos, lo primero que tenemos que hacer, y preguntaremos a los estudiantes, a ver, ¿usted qué sabe de qué es un contrato para usted? Y el estudiante va a empezar a expresar qué entiende sobre lo que es un contrato. Pueden ser conocimientos totalmente, es decir, simples, del diario vivir inclusive. El docente los irá registrando en la pizarra y pregunta al otro, y pregunta al otro, y pregunta al otro estudiante. Y el docente entonces va a ir condicionando de alguna manera y va a ir direccionando y va a decir, para fulano dijo que contrato es esto, sutano dijo esto, pero ¿no les parece que esto puede ser de esta manera? E irá registrando en la pizarra con el marcador
ya direccionando a la construcción de un conocimiento de lo que son los contratos. Para que al final llegue y diga, en base a los conocimientos previos que todos ustedes trajeron, hemos construido el concepto de contratos y aquí lo tenemos en la pizarra. A ver, ahora veremos qué dice Bielsa sobre un contrato. Bielsa dice esto sobre el contrato. Entonces, inclusive puede comparar lo que se ha construido en la pizarra con lo que dice un autor sobre la temática. E inclusive se puede criticar aquello. Entonces, eso significa que el docente está construyendo conocimientos en base a conocimientos previos que traen los estudiantes. Y finalmente tenemos un desprendimiento del constructivismo, que es el enfoque basado en competencias, que es nuestro objeto de este diplomado, y lógicamente que tenemos que ver la teoría de las competencias en este módulo. La educación basada en competencias, el aprendizaje está basado en el desempeño. Es decir, que este enfoque fundamentalmente lo que ve es la gran aproximación que tiene que existir entre lo que el estudiante aprende, pero lo que el estudiante aprende tiene que estar relacionado directamente con la empleabilidad, es decir, con el ejercicio, es decir, con los desempeños. Lo que los estudiantes puedan hacer demostrando aquello que han asimilado. Si tomamos, por ejemplo, tomamos nuestro ejemplo de contratos, entonces el estudiante tendrá que saber elaborar contratos. O el estudiante tendrá que saber diseñar un puente. Un estudiante tendrá que saber levantar una indagación con un grupo de individuos en una comunidad, utilizando instrumentos. Entonces, ¿qué estamos buscando? Desempeños. Este enfoque busca fundamentalmente el desempeño, el saber hacer, pero ese saber hacer que esté direccionado, a la profesión. Ahora, los desempeños están basados en estándares o indicadores. Es decir, se formula una competencia, se construye una competencia y a esa competencia tenemos que ponerles estándares o indicadores. El indicador, como su nombre dice, indica cuánto sabe el estudiante hacer. Y tiene que haber estándares. La evaluación está basada en la recopilación y validación de evidencias. Es decir, tiene que estar todo evidenciado. ¿Y cómo nosotros logramos estas evidencias? Son los desempeños. El estudiante sabe elaborar un contrato. Muéstreme el contrato que usted elaboró. El estudiante sabe diseñar un puente. Muéstreme el diseño de un puente o de un atajado. El estudiante sabe hacer una intervención cualitativa en una comunidad campesina. Muéstreme sus instrumentos con los cuales has recogido la información y cuál es la información que usted has recogido en una comunidad. Entonces, hay evidencias. Evidenciar, es decir, dar fe de esto. Entonces ahí surge la gran pregunta, ¿qué son las competencias? Y diremos que son actuaciones integrales para identificar, interpretar, argumentar y resolver problemas del contexto. Es decir, tenemos que ser competentes para identificar hechos, momentos, teoremas. Es decir, en el enfoque por competencias,
también tiene que existir, y lógicamente, el conocimiento teórico. Tenemos que identificar las teorías, los teoremas, los postulados, los conceptos, los principios. Tenemos que saberlos interpretar. ¿Qué es lo que pasaba en este caso, inclusive con la educación conductual? Solamente se acumulaba el conocimiento y se los repetía. En cambio, en las competencias tenemos que saber interpretar. Y esa interpretación nos va a servir, nos va a permitir, cuando identifiquemos, ¿para qué me sirve esta teoría, este postulado, este principio? Tengo que saber argumentar. ¿Estará bien? ¿No estará bien? ¿Será aplicable a la realidad nacional? ¿No será aplicable a la realidad nacional? ¿Qué nos dicen los contratos en el contexto internacional? ¿En qué momento puede existir un contrato internacional? ¿Qué establece el derecho internacional sobre los contratos? Tengo que saber argumentar. Y fundamentalmente tengo que saber resolver problemas del contexto. Y estos problemas del contexto significa, desde el punto de vista de la educación superior, que tengo que saber resolver problemas de la profesión. Es decir, todo lo que se enseña en la universidad y en cada asignatura, si trabaja bajo el enfoque por competencias, es que tenemos que saber enseñar a resolver problemas de la profesión. Pero saber resolver los problemas de forma idónea. Es decir, tienen que saber resolver los problemas bien, no a medias, sino saber resolver bien. Las competencias logran su articulación, es decir, logran acomodarse, logran desarrollarse y caminar, ¿no?, en base a saberes. El saber ser, es decir, el saber ser, estamos hablando del tipo de persona. Hay competencias del saber ser que nosotros las llamamos las competencias actitudinales. El saber convivir, es decir, una parte actitudinal también que tiene que saber convivir con el resto de las personas, convivir en comunidad, saber convivir y compartir con los demás, la tolerancia, etc. Saber conocer, conocimientos, teorías, teoremas, postulados, y saber hacer. En este caso, esta articulación la podemos llevar también en tres saberes. El saber, que serían conocimientos; el hacer, llevar a la práctica esos conocimientos teóricos; y el ser, la parte actitudinal de las personas. Por eso decimos que cuando se elaboran diseños curriculares de carreras o de programas, o también los planes globales de los docentes bajo el enfoque por competencias, decimos que hay un diseño curricular basado en competencias porque asegura la correspondencia entre la formación que está recibiendo, en este caso el estudiante, y la empleabilidad. Es decir, se enseña lo que realmente el estudiante deba saber hacer para ejercer la profesión. Sus objetivos son construir el perfil profesional desde el análisis funcional. Es decir, tienen que ser profesionales que pueden ser inmersos en el mercado laboral lo más pronto posible, porque estamos trabajando en base a qué tipo de profesionales nos pide el mercado laboral. Nos piden profesionales con estas características, que sepan trabajar en equipo, que sepan trabajar bajo presión, que tengan conocimientos actitudinales y trabajar, es decir, relacionándose con los demás. Trabajo multilaterales, con ciertas experticias, manejo de esto, dominio de esto. Entonces, nosotros tenemos que formar profesionales con esas características. Por eso decimos que deben responder al escenario actual y a las
investigaciones acerca del aprendizaje. Promover la articulación entre exigencias del mundo productivo y la formación profesional. Lógicamente tienen que estar viendo todo el tiempo qué es lo que pide, qué tipo de profesionales, qué destrezas deben tener los profesionales para el ejercicio de la profesión, y nosotros los formaremos pues en esas destrezas. Y eso va a ser lo único que a nosotros nos va a permitir, ¿no? Nos va a permitir de que esos profesionales nuevos puedan ingresar a trabajar, ingresar al mercado laboral. Dentro de sus elementos encontramos la carga horaria, la estructura curricular, los objetivos generales. Se desarrollan a partir del desempeño profesional, es decir, siempre vamos a buscar el desempeño profesional, la estructura, los contenidos académicos, las metodologías educativas, están caracterizados por las actividades que se desprenden de los elementos de las competencias, es decir, hay que saber formular una competencia. ¿Para qué sirve la asignatura? ¿Qué va a aprender el estudiante con esta asignatura? Va a aprender esto. Esa es la competencia general de la asignatura. Aportan a un enfoque de enseñanza-aprendizaje significativo, y cuando vemos que integra sus contenidos, la teoría, la práctica, las actividades y la evaluación. Muchos autores dicen de que las competencias es un paradigma, o las competencias dicen que es un enfoque. Entonces, si es un paradigma, nos apoyamos en Thomas Kuhn, quien dice que es un conjunto de creencias, valores y argumentos compartidos por una comunidad científica en un tiempo determinado. Y dice que lógicamente las competencias es un nuevo paradigma. Las competencias han surgido en la educación como una alternativa para abordar las mentiras u errores de los modelos o enfoques tradicionalistas, como el conductista, el cognitivista y inclusive critican de alguna manera al constructivismo, ¿no? El mayor consenso del modelo por competencias está en las características de que tiene una pertinencia, es decir, van a generar propuestas de formación articulando su visión y filosofía con el resto del contexto y las políticas educativas vigentes, es decir, de que en este caso las competencias tienen que estar dentro de un contexto. El contexto puede ser el país, el contexto puede ser en este caso la institución educativa, el contexto puede ser un lugar geográfico donde el estudiante va a desarrollar sus saberes. Tiene que haber calidad, es decir, y hoy en día se habla de la calidad, se discute qué es calidad. Es decir, no hay tampoco, y ese es el gran problema que nosotros tenemos en el área pedagógica, no hay todavía conceptos definitivos para poderlos llamar inclusive como verdades absolutas. Cada autor tiene su concepción, cada corriente percibe de una manera o de otra manera el fenómeno del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y en este caso sí, las competencias van a buscar la calidad, y las competencias van a establecer que la calidad solamente es la precisión de hacer las cosas bien hechas. Formar competencias es orientar las acciones docentes para formar en competencias. Es decir, el gran problema es de que tenemos que formar a los docentes para que ellos sean los primeros que tienen que trabajar bajo el enfoque por competencias y desarrollar sus asignaturas y sus contenidos temáticos bajo las competencias. El papel del docente, hemos dicho que es un elemento fundamental. El docente debe ser ante todo guía, debe ser dinamizadores, mediadores para que los estudiantes aprendan y refuercen las competencias que las han adquirido. La reflexión es un elemento fundamental. A través de estas se va a lograr la generación de cambio y la formación de directivos, de maestros y maestras que realmente tomen conciencia de lo que están enseñando y que vean de que lo que están enseñando realmente les va a servir a sus estudiantes para el diario vivir
para resolver los problemas diarios que se tengan en la vida y también para saber resolver, en el caso de la educación superior, los problemas de la profesión. La esencia de las competencias son las actuaciones o desempeños que articulan y movilizan recursos personales y el contexto externo. Es decir, de que los estudiantes cuando aprenden bajo este enfoque no solamente se van a dedicar a ver la parte teórica, sino que van a llevar a la práctica esos sus conocimientos teóricos y además, es decir, los van a desarrollar en un contexto externo y no solamente en el aula. Y ese contexto externo puede ser una comunidad, puede ser una fábrica, puede ser una empresa, puede ser en la plaza, puede ser en un río, etcétera. Es decir, lo que se quiere es de que esos conocimientos que adquieran los estudiantes sean pues conocimientos que resuelvan problemas y que sean conocimientos que los pueda aplicar en toda la vida profesional. Los componentes de una competencia implica conocimientos, habilidades y actitudes en forma articulada, ¿no? Es decir, en este caso se tiene que lograr esa articulación del saber, del hacer y del ser, de esos tres elementos. Por eso decimos que las competencias es un conjunto de saberes, el saber, como conocimientos, como destrezas, el hacer, movilizar esos conocimientos teóricos en hacer acciones concretas y lógicamente la parte del ser, es decir, del individuo, la parte actitudinal del individuo, ético, probo, es decir, respetuoso, para luego, lógicamente, convivir con los demás, ¿no? Es decir, se trabaja también mucho la parte actitudinal de las personas. ¿Qué son las competencias? ¿Por qué un enfoque por competencias? ¿Y para qué nos sirve el desarrollo de las competencias? Y en este caso diremos que las competencias es la capacidad que tiene un estudiante para afrontar con garantías situaciones problemáticas en un contexto académico o profesional determinado. Es decir, el estudiante va a ser competente para resolver problemas, situaciones en un contexto académico o en un contexto profesional. Por eso decimos que la competencia es un conjunto de conocimientos y capacidades que permiten el ejercicio de la actividad profesional, conforme a las exigencias de la producción y el enfoque por competencias nos va a servir porque van a existir saberes declarativos, van a existir saberes procedimentales y van a existir saberes actitudinales. Muy bien, gracias y nos veremos con sus preguntas para poder retroalimentar también esta temática. Vayan leyendo los materiales que tienen en la plataforma y nos vemos en la videoconferencia. Gracias.